Reunida hay gente que está virtual, gente que está acá presente. La idea, bueno, yo más o menos les comenté cuál era la idea general, que era no presenciar una charla magistral ni una conversación unidireccional, sino crear una especie como de preámbulo de los nuevos roles periodísticos y los nuevos escenarios donde hacer periodismo en estos contextos tan complejos. Nunca fueron sencillos, pero bueno, están particularmente complejos ahora. A futuros y algunos ya en actividad, periodistas y comunicadores jóvenes, que es lo que me parece que está haciendo falta, ¿no? Voces jóvenes y refrescantes en los medios. Así que bueno, la idea era que vos presentaras medianamente un punto de vista inicial como disparador y después que se genere una conversación, una charla, un intercambio para intercambiar experiencia y punto de vista. Así que bueno, por donde quieras empezar estamos. Bueno, sí, un disparador rápido. Ustedes saben, hoy los medios se diversifican, se superponen, se posmediatizan y se remediatizan, todo eso junto. Por ejemplo, las radios analógicas, yo tengo la suerte de dirigir la 530, la radio de las madres, se transforman en TV por streaming, pero a su vez la TV por streaming se transforma en cápsulas para redes y no se trata de medios organizados secuencialmente, es decir, primero está la radio analógica, después está el canal de streaming y después está las cápsulas de redes, sino que todos estos medios están superpuestos y en esa superposición, el medio de origen, que puede ser cualquiera, tiene o se deriva hacia otro medio y a su vez ese se deriva hacia otro medio. Ahora, esta superposición de lógicas mediáticas obliga también a superponer lenguaje. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. La 530 es una radio analógica y como tal emite por aire y también por medio digital, pero a su vez en los últimos 5 o 6 meses hemos colocado cámaras de robótica de última generación en los estudios, de tal manera que ahora, además de emitir por aire y por vía digital a través de internet, emite también a través de imagen y por lo tanto se transformó en un canal de YouTube y de Twitch. Pero al mismo tiempo, eso que emitimos por vía analógica, por antena común, por aire, sí, y que además emitimos a través de un canal de streaming, se corta para construir cápsulas que a su vez son distribuidas por redes sociales. Esos 3 canales, esos 3 medios superpuestos, radio analógica, canal de streaming y red y cápsulas para redes, funcionan con 3 lenguajes que se superponen. O sea, cuando yo hago radio, en simultáneo tengo que hacer el producto audiovisual emitido por el canal de streaming y superpuesto tengo que hacer las cápsulas para redes. El medio originario además puede cambiar. Por ejemplo, en el caso del destape, básicamente el destape es un canal de streaming que luego se transforma en radio analógica cuando le dan la frecuencia en el último año. La 530 es una radio analógica que se transforma en canal de streaming, pero al mismo tiempo hay canales de streaming originarios, por ejemplo Luzu TV o Olga TV o Blender, por ejemplo, son canales de streaming, o sea que van por YouTube, pero que no están asociados a ningún otro medio de origen, ni tampoco derivan en otro medio de origen, otro medio derivado.
Sí, por supuesto, cada uno de estos canales de streaming originarios lo que hacen es producir para redes, o sea, transmiten online, pero al mismo tiempo producen cápsulas, producen recortes para las redes. Ahora, al mismo tiempo hay otros canales analógicos, como por ejemplo puede ser C5N o puede ser claramente Canal 13 o TN, que tienen canales de streaming derivados y por supuesto tienen lógicas de redes. En todos estos casos, los sistemas de producción se superponen a otros sistemas de producción. Es decir, si ustedes están en cualquiera de estos canales o de estos medios analógicos, van a hacer, por un lado, radio. De modo superpuesto van a tener cámaras, por lo cual van a tener que usar el lenguaje audiovisual. Y al mismo tiempo van a estar en interlocución con un dispositivo de redes que les va a pedir que cuando emitan para la radio analógica y cuando produzcan para el canal de streaming, produzcan pequeñas cápsulas de impacto de no más de un minuto y algo, que a ese sistema de medios les sirva para meter en redes. Y todo eso es conjunto, porque esos medios de producción están superpuestos. Y no siempre son compatibles. O sea, no es lo mismo, como ustedes saben, el lenguaje de radio que el lenguaje audiovisual, que el lenguaje para redes. Son lógicas de producción distintas. Acá me pregunta Edward si ha realizado algún estudio de audiencia. Hay estudios de audiencia, efectivamente. Por ejemplo, para el caso de canales de streaming, hay estudios de audiencia que son muy fáciles de producir, porque como ustedes saben, los canales de streaming lo que tienen es es un número arriba que va marcando cuáles son los visuales, cuántos seguidores tienen en ese momento, cuántas visualizaciones hay. En general, online, los canales de streaming tienen los más exitosos, como puede ser, por ejemplo, Olga TV, que es con la mayor cantidad de seguidores online. Olga TV tiene alrededor de 65.000 seguidores online. Después creo que le sigue Luzu TV con 35.000, 40.000, y así va bajando. Ahora, ahí lo que se mide es los seguidores online. Lo que no se puede saber con precisión, solo se puede saber de modo aproximado, es que al mismo tiempo esos productos son transformados en cápsulas audiovisuales que se trasladan a redes. Y ahí en redes tienen lo que se llama consumo diferido. O sea, una cosa es el consumo online, que uno lo está siguiendo de modo sincrónico, como estamos haciendo nosotros acá, pero además hay consumo asincrónico, es decir, hay consumo desintermedializado. O sea, en donde ya el medio, el canal de streaming o la radio analógica, no está intermediando, porque son cápsulas audiovisuales o por ejemplo pasa con los podcasts, que son cápsulas sonoras, aunque de mayor extensión, que circulan en un circuito intertextual prácticamente con características infinitas, en donde se produce un consumo diferido. Bueno, si quieren, ustedes vayan preguando, yo me voy explayando, pero si ustedes quieren preguntar, para que efectivamente sea más dialogado. ¿Hace cuántos años que estás en periodismo, Daniel? Yo estoy en periodismo, desde el año 85, 86, o sea, cerca de 40 años. Bien, o sea que esto te marca a vos un cambio de escenario dentro de tu trayecto muy llamativo, desde la antigua manera de hacer periodismo más clásica, más unimedial, digamos,
a esta hibridación que hay de medios y que tenés que estar pensando el contenido para múltiples escenarios al mismo tiempo? ¿Qué gana y qué pierde la función periodística en este escenario? Bueno, a ver, efectivamente los adultos mayores, para llamarlo de algún modo, estamos obligados a un aprendizaje muy fuerte. O sea, el sistema de medios de hoy es absolutamente opuesto al sistema de medios de hace 15 años atrás, 20 años atrás. Ustedes piensen que todo el fenómeno Google, todo el fenómeno digital comienza en los años 80. Pero recién tiene su punto de desarrollo mayor en la década del 90. Antes uno estaba en un medio analógico que tenía su horario de cierre. Si uno estaba en un diario, trabajaba exclusivamente en un diario y tenía un horario de cierre que era a las 9, 10 de la noche, trabajaba hasta esa hora, se cerraba el diario y hasta el otro día a las 4 de la tarde uno no tenía más tareas y además trabajaba en ese medio. Lo mismo si trabajaba en un programa de radio o si trabajaba en un programa de televisión. Bueno, hoy la digitalidad lo que hace es que la secuencia de producción sea continua. Es 24 por 24 todo el tiempo y además es multimedial. Si uno trabaja en un sistema superpuesto de producción como el que les describía, trabaja para la radio, trabaja para el canal de streaming y trabaja para la producción de redes, está todo superpuesto. Abierto. A ver, Eduardo, ¿qué dice? Acá un compañero hacía una pregunta acerca de qué me gusta más a mí de... Eduardo es un estudiante de esta cátedra, pero está en Nicaragua. Por un intercambio, digamos, de modo virtual. Él está cursando su carrera en Nicaragua y pertenece a esta cátedra. Así que bueno, también tiene una realidad y algo diferente que puede compartir. Perdón, y también hay estudiantes que están en contexto de encierro, escuchando desde una unidad penal. También. Bueno, abrazos a todos y a todas. Lo que preguntaban acerca de qué me resulta a mí mejor, a mí particularmente me gusta escribir y me gusta más la gráfica. Bueno, esa es otra dimensión, ¿no? Este sistema de producción en donde hay radio AM, canal de streaming y por el otro lado cápsulas audiovisuales para redes, también está articulado con un portal, y el portal, más allá de su digitalidad, es gráfico. Bueno, a mí en toda esa secuencia lo que más me gusta es escribir, y por supuesto en general escribo notas para el portal, además de coordinar todo el otro sistema de producción que les describí anteriormente. Yo me siento más cómodo con la radio analógica y con el portal, pero es un tema etario, digamos, de edad. Los chicos más jóvenes o las chicas más jóvenes que ingresan a nuestro sistema, obviamente les interesa mucho más el streaming o las redes. Pero dada la multimedialidad del sistema, yo lo que recomiendo es formarse para los múltiples procesos de producción en simultáneo. Bien, yo puedo preguntar, ¿cómo crees que afecta en el rol del periodista esto del multitasking, ¿no? De hacer muchas cosas para muchos medios todo el tiempo? Bueno, lo afecta decididamente porque acorta los tiempos de producción, impide, por ejemplo, todo el tema de la investigación periodística está en caída libre porque efectivamente requiere más tiempo, requiere más recursos humanos y en general alguien puesto en este sistema está todo el tiempo exigido por
tiempos de producción simultáneos, múltiples y con mucha exigencia horaria. Uno tiene que preparar la nota para el portal, tiene que emitir su programa de radio, al mismo tiempo está emitiendo por el canal de streaming, tiene que en simultáneo ir preparando las cápsulas audiovisuales para redes, después hay que controlar la efectividad que uno tuvo en todas estas producciones en simultáneo, y eso hace que una dimensión importante del periodismo, que era la investigación periodística, prácticamente está en desuso, o que tenga, hace 15 años atrás, la mayoría de los medios analógicos tenían áreas de investigación o tenían periodistas especializados en investigación. Eso cada vez está más acotado, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, Daniel. Acá, Agustín. Recién Sí, mencionabas el medio del Destape, y yo veía ahora en el miércoles con el tratamiento de la ley Bases que transmitió en vivo el Destape en YouTube, y muchos medios ponían una encuesta. YouTube te permite en el chat poner una encuesta, y era notable la diferencia de la encuesta del Destape en porcentaje con la de Clarín o la Nación particularmente. Te quería preguntar, en el rol de los medios públicos, en la posición de los medios públicos, donde la opinión de la audiencia no te evalúa tanto, te puede poner un dedo para arriba o un dedo para abajo, pero como sos público, la pregunta es por eso, digamos, los medios privados que le dan tanto peso a la audiencia, ¿cómo es la cotidianidad de la relación de los medios públicos con su audiencia o lo que puede construir con el oyente? En el caso tuyo que estás en la radio. Bueno, a ver, ustedes saben que una de las especificidades de los medios digitales es la intertextualidad y otro es la interactividad. Los medios digitales son interactivos, que es una característica que no tenían los medios analógicos. O sea, ustedes para interactuar con un medio analógico tenían que enviar una carta de lectores al diario, tenían que enviar un mensaje a la radio, a veces se los leían, otras veces no. Ahora con las redes y con los canales de streaming uno tiene interactividad permanente. ¿Por qué? Porque bueno, el receptor se transforma en emisor, el emisor se transforma en receptor, ahí hay un intercambio permanente. Por lo cual, abrir canales de participación y de interactividad, como puede ser la respuesta de una encuesta, o puede ser enviar mensajes, o intervenir en la misma producción de los medios, hoy está al alcance de la mano. Y eso es algo que se hace en los medios privados y que también se hace en los medios públicos. Y por supuesto los resultados son distintos, porque en la Argentina hay un sistema político muy polarizado y el sistema de medios también está polarizado. Uno elige, depende cuáles sean sus convicciones, sus puntos de vista, sus ideologías, qué medios seguir. Si yo estoy en una posición política A, voy a seguir a C5N, a la 750 o a la 530. Si yo tengo una posición distinta, una posición que está en otro encuadre político e ideológico, voy a seguir a Canal 13, a TN o a La Nación Más. Y eso hace que las audiencias estén fragmentadas. Es la famosa lógica de lo que se llama las burbujas. O sea, los algoritmos en redes y en todo el mundo digital nos organizan en burbujas separadas unas de otras. Entonces, eso hace que, a diferencia de lo que pasaba hace años atrás, hoy las audiencias estén fragmentadas. Y es un proceso creciente ese, porque además los algoritmos contribuyen a eso en términos de que nos ofrecen zonas de confort. Es decir, nos ofrecen estar con gente parecida a nosotros para que no tengamos el desgaste de las tensiones, las discusiones, etcétera, etcétera. Por lo cual se va perdiendo las zonas de interacción, las zonas comunes, ¿no? Y eso influye también sobre las audiencias de los sistemas de medios, aún en la superposición de estos modos de producción que habíamos descrito anteriormente.
Gracias. En esta lógica del periodismo ingresando en el territorio de los medios digitales, porque antes quizás la única interacción que había o la métrica que existía era la del rating, en el caso de radio, de televisión, o de lectores en la prensa gráfica, pero ahora con esta nueva lógica que plantea también un sistema de éxito para la noticia, que se convierta en conversación social o que tenga ecos y demás, el periodismo metido en esa nueva lógica también hace cualquier cosa con tal de obtener audiencia. ¿Qué lugar tiene la verdad, digamos, o si queda medio de lado con tal de tener éxito y de generar un volumen de audiencia o de escuchas o de visualizaciones que a veces va en detrimento del contenido? Bueno, eso es absolutamente así. Hay autores que lo que plantean es que la verdad es algo que está disuelto, digamos, ¿no? Eso, había un viejo dicho que es del periodismo analógico, pero hoy está como hiper desarrollado, que es el dicho que sostiene que no permitas que la realidad te arruine una buena nota. Esta cosa que la realidad me dejó de importar en función de construir un producto que tenga la mayor circulación posible, porque además somos medidos en cada cosa que hacemos. Cada nota que publicamos en un portal, cada programa que hacemos, cada intervención que tenemos como columnista o como conductores, está medido en términos de cantidad de clic, cantidad de gente que aprieta el botón y nos elige. Por lo cual hay como una especie de tiranía del clic que hace que todo el tiempo estemos condicionando todo lo que hacemos a tener volumen de circulación en redes, en los streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, la intertextualidad, que es otra característica del mundo digital, ¿qué es la intertextualidad? Bueno, la intertextualidad es la capacidad que el nuevo modo digital le da a los consumidores de trasladarse de un lugar a otro. O sea, yo empiezo en un tweet, el tweet me lleva a un canal de streaming, el canal de streaming me lleva a Facebook, Facebook me lleva a otro portal, y así voy circulando en una lógica de circulación prácticamente infinita. En esa lógica de la intertextualidad, en donde yo me puedo ir en múltiples direcciones, lo que existe es un consumidor en fuga, cuya característica central es la ansiedad. Está en un lugar, pero en ese momento que está en ese lugar quiere irse a otro. Por lo cual yo tengo que construir producciones que tengan altísima capacidad de retener la atención de ese consumidor que está en fuga, que siempre se está yendo. Yo tengo que tener como una lógica anticíclica. La lógica cíclica es que se va, que se aburre y se va. Entonces, tengo que trabajar haciendo tan atractivo la producción propia, que hace que ese consumidor en fuga entre y se quede por lo menos más de 20 o 25 segundos. La mayoría de los que cliquean se quedan unos pocos segundos. La mayoría de los productos no nos logran retener. Por eso ustedes vean que cuando ingresan a cualquier noticia en el mundo digital, tiene como una lógica de la incógnita. Pone una pregunta arriba, no la contestan inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que están intentando es que en esa vigilancia del clicleo no solo entren a nuestra nota, sino que se queden el mayor tiempo posible. O sea, venzamos la ansiedad estructural de ese consumidor. Bueno, todo esto que les estoy diciendo nos obliga a producir notas, a producir información que tiene que tener una capacidad interna de retención de sus consumidores. Obviamente en ese proceso
la verdad deja de ser algo importante, algo que esté en el centro del interés y el centro de la producción. Nosotros por ejemplo, en la 530 lo que intentamos es hacer un equilibrio, o sea, poner en primer lugar la búsqueda de la verdad, por eso la consigna nuestra es buscamos la verdad siempre. Esa es la consigna central de la radio, buscamos la verdad siempre. ¿Por qué? Porque estamos intentando ser anticíclicos con la lógica global del sistema comunicacional de hoy, que la verdad está siendo relegada por la necesidad de combatir la ansiedad de ese consumidor y retenerlo dentro de las producciones propias. Por supuesto, nosotros decimos, buscamos la verdad siempre, pero también lo que intentamos es aplicar técnicas narrativas, técnicas audiovisuales, técnicas de producción que nos permitan retener lo más posible a ese consumidor en fuga, a ese consumidor ansioso que todo el tiempo se está yendo, ¿no? Sí, eso iba a preguntar, ¿qué herramientas o qué técnicas usan, por ejemplo, en la radio, que es por ahí lo que más hacéis, para poder retener a ese consumidor o que aquel que esté escuchando se quede y no pase la radio, por ejemplo? Bueno, a ver, nosotros recomendamos una combinación de originalidad, porque nadie se queda en lo repetido. Si uno dice lo mismo que dicen todos en simultáneo, lo más probable es que ese consumidor llegue a nosotros habiendo estado en contacto con eso que se repite previamente. Por lo cual, si uno repite lo que ya está, lo más probable es que no se quede. Por lo cual, la originalidad es un tema importante. Lo otro es la belleza. La belleza en la escritura, la belleza en la edición. Tiene que ser agradable lo que ofrecemos. Tiene que estar bien escrito, tiene que estar escrito bellamente, tiene que estar dicho bellamente, tiene que estar expresado bellamente. La belleza es como un gran aliado para combatir la ansiedad de ese consumidor que se nos escapa. Entonces yo diría originalidad, diría belleza, diría profundidad también, parece contradictorio pero no lo es. En la medida que hay una lógica hacia la superficialidad, si uno ofrece profundidad bien contada, con originalidad y belleza, tiene chances de retener a ese consumidor en fuga. Alrededor de todo esto es otro elemento, es la personalidad. Es que uno esté relatando los hechos con personalidad. Es decir, con un punto de vista específico, que no se repita lo menos posible en otros lados. Y la otra cosa es un equilibrio entre extensión y precisión. No necesariamente es cierto que se leen solo las cosas cortas, pero si no son cortas, tienen que estar producidos de un modo, con una tensión narrativa, con un misterio, con una lógica de retención que haga que eso más extenso pueda ser abordado. Bien, ahí Eduardo hizo una pregunta en el chat. Sí. Es si considerás que hay notas o hechos que merecen mayor atención tratar y por qué en esta sociedad polarizada y con infinitas posibilidades de informarse y desinformarse. Creo que tiene que ver también con esta cuestión de tratar de conseguir, porque me parece que es un trabajo mayor el hacer buen periodismo y a su vez cumplir con las normas establecidas por los medios digitales, tener audiencia. Es más fácil hacerlo mal, pero con mayor parafernalia y fuegos artificiales y conseguir audiencia sin la verdad, como decías vos, pero tratar de perseguir la verdad, hacer buen periodismo, relatar los hechos, dar profundidad, belleza y además mantener audiencia parece un trabajo complejo, siendo hoy que parece que los medios mayoritariamente hegemónicos no están trabajando sobre los hechos, sino que los construyen.
los inventan, le dan forma, los presentan como una mercancía y el contrato de lectura que hay entre su audiencia y ellos se ha quebrado. Ya no es un contrato de verdad en sí por el medio, sino que se siguen ciertas voces de los periodistas. Hoy me parece que los periodistas son el medio, que la gente ya no sigue en sí una estructura, un canal, una emisora, sino que sigue gente que le convence cómo cuenta las cosas. ¿Cómo es el rol del periodista en sí como persona más allá del canal? Bueno, eso que planteas es sumamente interesante porque en esta lógica de sistemas de producción superpuestos, en donde hay radios analógicas, canales analógicos, streaming, redes, etcétera, etcétera, el periodista y su campo profesional no son los únicos intermediarios entre la información y las audiencias. Por ejemplo, están los influencers. Los influencers no necesariamente tienen formación periodística. Más, compiten con los medios en términos de construcción de audiencia, porque como bien decís vos, ya no solo los medios construyen audiencia. Los influencers que en general están en redes o que pueden inclusive armar sus propios canales de YouTube o de Twitch, no están intermediados por un medio y sin embargo también construyen audiencias. Más, algunos medios construyen audiencia a través de tomar a los influencers. Por ejemplo, Luzu TV o Olga TV están llenos de influencers. Por lo cual, ahí hay una lógica compleja entre este campo profesional del periodismo y sistemas de influencers diseminados por todo el sistema de redes y por todo el sistema digital. Después hay posiciones éticas. Por ejemplo, nosotros en la 530 y además tal como está puesto como prácticamente la cara publicitaria de la radio, nosotros mantenemos en un lugar central la búsqueda de la verdad, porque además tiene que ver con los antecedentes de esa radio, de ser la radio de Madre de Plaza de Mayo. Entonces, si las madres plantearon la búsqueda de la verdad como un elemento central de su propia existencia pública, la radio continúa esa lógica ética de buscar la verdad. Ahora, y por lo tanto subordinamos todas las necesidades técnicas, aun cuando intentemos jugar en ese campo, por la búsqueda de la verdad. Ahora, hay medios que no les importa nada la búsqueda de la verdad, digamos. Lo que están buscando es el impacto. Y ahí hay una tensión fuerte entre privilegiar la búsqueda de la verdad o privilegiar la búsqueda del impacto. Las dos cosas, Carla, en el nuevo sistema digital. Las dos cosas. Ahora, algunos medios van a privilegiar la verdad en detrimento del impacto y otros van a... y la otra es si van a privilegiar el impacto en detrimento de la verdad. Bueno, ahí hay una serie de juegos éticos. Ahora, yo lo que diría es que si ustedes están del campo ético que va a privilegiar la búsqueda de la verdad, eso hace más imprescindible todavía el desarrollo de técnicas periodísticas para intentar efectivamente competir con éxito en la mantención de la atención y en la mantención de esos consumidores en fugas. Más técnicas periodísticas todavía hay que tener. Yo ahí recomiendo leer muchos libros con técnicas narrativas fuertes, qué sé yo, desde Truman Capote en A Sangre Fría hasta toda la producción narrativa de escritores policiales como Chandler o como Rodolfo Walsh en la Argentina, hasta las mejores series con las mejores técnicas audiovisuales existentes
en los distintos canales como Netflix, como HBO, etcétera, etcétera, porque ahí hay técnicas que efectivamente son útiles para la retención de un público que está en fuga en un contexto en donde nosotros decidimos privilegiar la verdad. O sea, a ver, Rodolfo Walsh no fue solo grande por su compromiso con la verdad, también fue grande porque su experiencia como traductor de novelas policiales británicas y como gran escritor hizo que cuando escribió Operación Masacre o cuando escribió ¿Quién mató a Rosendo?, sus técnicas narrativas le permitieran retener a un público lector que otro escritor con menos técnica quizás no lo hubiera logrado. O sea, lo que les quiero decir es que dotarse de técnicas narrativas, tanto audiovisuales como gráficas, como radiales, es fundamental si uno quiere ponerse del lado del campo ético de la verdad, como si se desinteresa de la verdad y quiere ponerse en el campo menos ético del impacto, digamos. Sí, perdón, ¿cómo ve todo esto por ahí de la verdad, de la moral y de la ética en el contexto político en el que estamos ahora? No sé, hay muchos medios que por ahí con la ley de bases que se sancionó hace un día, 2 días, no hablaba de las verdaderas causas o de las cosas que de verdad hacía la ley y por ahí desinformaba. ¿Cómo pensás que entra un poco el rol periodístico en el contexto político en el que estamos? Bueno, lo que se vio a mi juicio, ¿no? Ustedes saben que hay interpretaciones distintas y todas son legítimas. Entonces yo les voy a hablar de la interpretación mía, que obviamente hay otras, y todas son válidas. Yo creo que muchos medios o varios medios decidieron no informar sobre el contenido de la ley bases. O sea, la mayoría de la población no creo que sepa qué significa el capítulo de la ley llamado RIGI por ejemplo, la reforma laboral que lleva implícito lo que se votó. Por ejemplo, para todos ustedes que son muy jóvenes, supone, entre otras cosas, una ampliación del programa del tiempo de prueba a mucho más meses que lo que se habilitaba anteriormente, o toda una serie de cuestiones de flexibilidad laboral. ¿Y qué es lo que se privilegió? Bueno, se privilegió la construcción de una especie de escenario de guerra si uno lo ve en muchos de varios de los canales, con técnicas audiovisuales que mostraban coches dando vuelta, grandes llamaradas de fuego, manifestantes disparando piedras, generando ahí una cosa que se llama metonimia, que es mostrar el todo por la parte. Es una operación retórica que es parte de cualquier narrativa. Ahora, ¿cómo se hizo metonimia acá? Bueno, lo que hizo se mostró un pequeño sector de los manifestantes que efectivamente tiraron piedra y que efectivamente un grupito muy chiquito dio vuelta a un coche de Cadena 3 de una radio de Córdoba con una posición política muy extrema, y esa parte se lo mostró como el todo. O sea, ¿por qué eso? Bueno, porque ese escenario era el encargado de darle verosimilitud al plantel del gobierno y a su comunicado de la oficina de la presidencia, diciendo que había terroristas, así se usó ese término, y que estaba en marcha una especie de golpe de Estado. Bueno, la verdad es que era difícil darle verosimilitud a eso, pero
pero las imágenes de varios de los canales de televisión estaban puestos en la dirección de darle verosimilitud a ese discurso. Es decir, si uno muestra escenas de fuego, gente tirando piedra por todos lados, coches dando vueltas, bueno, parece una escena de toma del Congreso y de terrorismo, aunque parezca duro decirlo. Bueno, el uso de ese lenguaje por parte de la Oficina de la Presidencia, existencia de terroristas y golpe de Estado, estaba en línea con la construcción de esos escenarios bélicos, de esos escenarios de llamarada, fuego, inclusive en el comunicado de la Presidencia se decía que había terroristas con uso de piedras, etcétera, etcétera, y una granada, porque efectivamente parte de los medios mostraron que había una persona con una granada. Bueno, ustedes fíjense el carácter metonímico de eso, de decir, de encontrar a alguien con una granada, eso sería la parte, a construir un todo de que estaba en ciernes un golpe de Estado y la toma del Congreso, ¿no? Hay un salto enorme. Bueno, eso es una construcción de una parte del sistema de medios que decidió construir esa escena. El otro polo decidió construir una manifestación pacífica. Y por supuesto que hay elementos para construir una u otra escena. Ahora, yo desde el polo que lo veo, que no vi esa situación de terrorismo, esa situación de toma del Congreso y de presunto golpe de Estado, me pareció que esa construcción era excesiva y estaba dispuesta para darle verosimilitud al discurso gubernamental, ¿no? Daniel, ¿y cómo ves esta convivencia de estos discursos? Por ejemplo, uno prende la tele y hay un facho con un micrófono y al mismo tiempo otra circulación de corrección política, ¿no? Comentarios de corrección política. Pienso en este momento también relacionado a la radio 530, cuando Abuelas en Instagram le dedicó un posteo a Maradona y se volvió un comentario meme de no es por ahí Abuelas, después ese comentario se volvió meme. ¿Cómo ves la convivencia de un discurso tan extremista como el que vimos el miércoles a otra circulación de discursos de corrección política? Te lo pregunto pensando en el contenido de Radio de las Madres. Bueno, es un gran desafío porque la digitalidad lo que premia son las lógicas de impacto. Entonces, ustedes fíjense que ante un discurso gubernamental no verosímil, porque es difícil darle verosimilitud a un discurso que dice que hay terrorismo, toma del Congreso y golpe de Estado en un escenario en donde había una manifestación en un 95% pacífica. Bueno, esos medios intentan darle verosimilitud a ese discurso oficial. Un discurso oficial que no solo se desentiende de la verdad, sino que también se desentiende de la verosimilitud. O sea, el gobierno le ha trasladado a los medios afines la construcción del escenario verosímil, del propio escenario de verosimilitud de su discurso, porque él ha renunciado a eso. Bueno, en ese contexto, llevar adelante un discurso argumental, un discurso explicativo, un discurso sensible, empático, se hace altamente complejo. Altamente complejo porque está como la cancha inclinada ahí. Básicamente, ¿por qué está la cancha inclinada? Bueno, porque tiene mucho más capacidad de circulación, un discurso de impacto, de ruptura extremo, que un discurso que se para en un lugar de racionalidad, argumentación, explicación y sensibilidad. Pero bueno, ahí se toma una decisión ética. Nosotros tomamos una decisión de privilegiar la verdad, aun cuando eso suponga pérdida de impacto. Y entendemos que hay otro polo que renuncia a la verdad o se desentiende parcialmente de la verdad
porque lo que hace es elegir éticamente o negativamente el impacto. Bueno, habrá que creer que se pueda ir construyendo con el tiempo un debate cultural muy amplio, un debate de las ideas muy amplio, para que la priorización de la verdad en detrimento del impacto vaya ganando espacio y se retroceda de este proceso en donde la lógica del impacto le gana espacio a la ética de elección de la verdad, ¿no? Una preguntita. Por ahí, más que una pregunta, te pediría una reflexión. A mí me preocupa el tema de lo que se denomina los desiertos de noticias. En Olavarría cerró el diario, la radio AM está tecleando. A nivel nacional, el cierre de Telam, la sequía de todas las radios del sistema de medios de radio nacional está haciendo que muchos pueblos por ahí no tienen quien cuente sus noticias. No sé, y por otro lado hay una digitalización, no sé si... Y por otro lado hay streamers que no son periodistas, no sé si a partir de eso podría pedirte alguna reflexión, algún pensamiento. Sí, mirá, yo creo que ustedes que son jóvenes, inteligentes, sensibles, tienen una enorme oportunidad a nivel de las localidades. Que creo que tienen la oportunidad de efectivamente generar canales de streaming que se requiere el umbral de acceso en términos de costos es bastante bajo, o sea, es posible acceder. Yo si estuviera en lugar de ustedes y todavía no lo están haciendo, yo armaría canales de streaming local. Supongo que en Olavarría hay, tengo entendido que hay, que me comentaron que hay, en Azul creo que también, pero bueno, si la universidad no lo tiene, es una buena oportunidad de crearlo y efectivamente comenzar a llenar ese vacío, ese desierto del que hablas vos, porque la gente siempre se comunica. Es imposible vivir sin contar historias. Contar historias es un derecho humano. Como especie humana no podemos sobrevivir si no nos contamos historias. Todos nos contamos historias. Contamos historias a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, ¿qué es un medio? Es un sistema de ampliación de ese relato, de ese contar historias, de ese contarle al otro cosas. Bueno, en cualquier localidad, tener un medio para contar las historias de esa localidad es imprescindible porque tiene que ver con el derecho humano de contar nuestras vidas. Y es un derecho muy importante ese, contar nuestras vidas, contar las vidas del pueblo, contar las vidas de la localidad, contar lo que está pasando, contar lo que está sucediendo, narrar nuestra propia identidad, o sea, construir nuestra identidad y contarla y narrarla. Por lo cual, yo estuviera en lugar de ustedes, yo empiezo a armar, pero armo y armo y armo. Y con respecto a esto que decía Jorge, lo que tu parecer... Chao, gracias, nos vemos. Suerte. Tengo una impresión particular, a veces me sucede como escucha de radio, como televidente, ver que están los medios mayoritarios, los que denominados hegemónicos o dominantes, que marcan una agenda nacional. Y veo que los pequeños medios que tratan de tener una voz por lo menos disidente o tener otro punto de vista, gastan muchas horas también de su contenido respondiendo a esa agenda. No en virtud de una agenda propia, sino qué fue lo que dijo el otro de esto. O incluso hay programas que tienen bloques enteros diciendo qué sé yo. El Destape hablando 15 minutos de lo que pasó en La Nación Más. En lugar de generar su propia agenda, su propio contenido, están muy atentos a qué se dijo para desmentirlo, para reírse en clave de humor, en clave de análisis. Pero es como que el medio dominante también es colonizador del medio pequeño en cuanto a eso, de imponerle, aunque sea la obligación de tener que contestar, en lugar de ocupar ese tiempo en una formulación propia de una agenda particular. Ustedes, como radio, ¿han logrado generar la propia agenda o ven que también de alguna forma ingresan en esa lógica de tener que responder o lo que dijo Milei por X o lo que dijo tal o lo que dice Adorni todas las mañanas,
que a veces no va en clave de contenido, sino en la forma que lo dijo, o la burrada que dijo, o el insulto que salió. Creo que nos comen también una agenda que ya de por sí es pequeña, con una invasión de contenido que no es propio. Sí, es muy difícil paralelizar la agenda. Ustedes saben, hay toda una teoría sobre la agenda setting, que básicamente lo que dice es que más que contenido, los medios disputan la construcción de agendas. O sea, más de lo que se habla, más de los contenidos de lo que se habla, lo que se disputa es de qué se habla, de qué tema se habla. Que la lucha hegemónica está dado ahí. Bueno, nosotros tratamos de construir agendas propias, todo el tiempo estamos intentándolo, y yo creo que hay que intentarlo todo el tiempo. Hay que contar lo que queremos contar, no solo lo que nos imponen contar. Porque en general lo que nos imponen contar es defensivo. Tenemos que defendernos en esa posición. Y en muchos casos, digamos, si ustedes construyeran un canal de streaming de Olavarría o de Azul o de Tandil, de la localidad que fuera, lo primero que sería interesante producir es la agenda local. Porque la agenda local es importante, tanto en la variante del modo en cómo impactan los temas nacionales a nivel zonal, como los temas específicos de la zona y de la localidad. Porque además hay una tendencia lógica que a uno le interesa en general lo que está más cerca, y en general lo que está más cerca es lo que está más desconocido en términos de cobertura informativa. Por lo cual sí, yo creo absolutamente en la necesidad de construir agendas propias, agendas locales, agendas sectoriales, agendas propias. Ahí Edward Sí, había hablado Edward está haciendo en una el chat. preguntita, sí, vos que ves bien. Bueno, Edward, que es de Nicaragua, dice que quizás un poco aislado con el hilo de la conversación, pero él quería saber si existe algún temor por el cuerpo periodístico debido al auge que tiene la inteligencia artificial, considerando ahora que puede crear, por ejemplo, avatares que den una nota o que incluso la pueden redactar. Habla acerca de las nuevas tecnologías. No te escuché bien, perdón. Tiene que ver con, la pregunta tiene que ver con el auge, digamos, del uso de inteligencia artificial y cómo se ve de alguna manera afectado también a la tarea periodística, siendo que hay inteligencias artificiales que en algunos casos pueden construir una nota completa y subirla con esa lógica a diferentes medios, y el que la recibe no acierta a saber si la hizo una persona o una máquina. Sí, a ver, a mí me parece que la inteligencia artificial nos puede sustituir en lo que tiene que ver con lo estadístico y con lo repetido, ¿no? Con lo estándar, para decirlo de algún modo. Pero me parece que las producciones que tienen realmente capacidad de disputar la atención y la retención de esos lectores o de esos consumidores en fuga, que tiene que ver con la construcción de originalidad, de belleza, de profundidad, de verdad, no lo puede hacer la inteligencia artificial, o por lo menos no lo puede hacer ahora. Yo, obviamente por una cuestión profesional, he hecho uso de inteligencia artificial para ver cómo era, y a ver, ¿me puede sustituir o nos puede sustituir a cualquier periodista, a cualquier comunicador en lo que tiene que ver con el estándar? Ahora, las vueltas de belleza, las vueltas de originalidad, las vueltas de enfoque que uno le aplica en término dimensión humana, dimensión profesional humana, la inteligencia artificial, a mi juicio, todavía no lo puede cubrir. ¿Alguna consulta, aprovechando que está? Yo le voy a preguntar, con esto que decíamos hoy de la polarización tanto de los medios como de la sociedad, ¿vos cómo ves el tema de la violencia en los medios y en la sociedad, por ahí que sos sociólogo? ¿Crees que va en aumento, digamos, en comparación con el pasado por ahí? Sí, a ver,
no necesariamente los sistemas polarizados son violentos, porque también hay una necesidad de la política de cierta polarización en términos de construcción de identidades y construcción de nitidez en la discusión pública. Pero eso no quiere decir que no haya un aumento de la violencia, porque básicamente hay algunas formaciones políticas que primero desde el llano y ahora desde el Estado, y no solo en la Argentina, sino también en Brasil ha ocurrido, ocurre en varios países europeos, esos espacios políticos y espacios periodísticos tienden a organizar el sistema de discusión pública no en términos de intercambio, sino en términos de supresión del otro, de cancelación del otro. Para ello usan algo que es el estigma. O sea, no dialogo con el otro, sino que lo estigmatizo. ¿Esto qué quiere decir? Que le saco capacidad enunciativa. O sea, esa persona estigmatizada, antes de hablar, está cancelado para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque es peronista, es kirchnerista, es de una minoría sexual, es de una minoría étnica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago es romper el intercambio comunicacional. Y todo el mundo de los bots, de los trolls, etcétera, etcétera, está puesto en esa lógica. Construyo un sistema de enunciación, en general tecnológico, para cancelar al otro, para neutralizarlo, para inviabilizarlo el uso de la palabra. Bueno, ese sistema efectivamente es muy violento, porque además para construir un estigma hay que colocar mucha violencia sobre el otro. Y esa violencia empieza siendo verbal y termina siendo física. Hay un pasaje de lo verbal, de lo enunciativo verbal, hacia la violencia física que todo el tiempo estamos ante el riesgo de que se produzca. Por lo cual, efectivamente hay un aumento sistemático de la violencia, que deberíamos tener mecanismos institucionales para reducirlo. Por eso son tan importantes los sistemas públicos de comunicación, los canales públicos. Pues los canales públicos deberían tener la capacidad de instaurar algo así como un promedio o un modo testigo de lo que es la comunicación virtuosa. Que no tenga elementos de violencia, que no tenga elementos de estigmatización, que no organice discursos del odio y que eso actúe como una especie de referente para todos los que producimos periodismo, comunicación e intercambios simbólicos en la sociedad. Buenísimo, Daniel. Bueno, estamos contentos con esta visita, te agradecemos muchísimo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, quedó con algo en el tintero. Igual, esto es una especie de preámbulo, en algún otro momento te molestaremos de vuelta. A mí me interesaba como cierre ver también el tema de la sociología en tu vida como insumo también para hacer periodismo, que es otra mirada más o te ayuda a ciertas interpretaciones en la formación, porque creemos que la comunicación o el periodismo no es algo pequeño, sino que está como abastecido de múltiples miradas, ¿no? De la sociología, la psicología, la filosofía. Desde ese punto lo vamos enfocando para entender el discurso en su plenitud y no en un hecho puntual que es de un lugar exponencial de algún medio. Aprovechando que acá hay jóvenes, bueno, no todos, pero jóvenes periodistas y comunicadores, en este escenario de violencia y de pérdida del valor de la verdad, hay un escenario a priori desesperanzador. ¿Cuál sería tu mensaje para, que siempre es como un cierre, pero no una recomendación estilo oráculo, sino para hacer periodismo de acá en más en este escenario que se presenta como muy complejo, para instalar una voz válida y mucho más desde un lugar de juventud, donde hay medios que ve que están dominados por imágenes que ya tienen 20, 30 años diciendo lo suyo? Hacia los nuevos profesionales que ya están incluso incursionando, ¿qué les dirías que es posible todavía o por qué lugar
habría que ir para instalar una voz de peso? A ver, primero, el mundo es de ustedes. Ustedes son jóvenes, tienen eso que es tan importante en la vida humana, que es tiempo. Tienen tiempo, tienen futuro. Si a eso que tienen, que es tiempo y futuro, le agregan pasión, le agregan belleza, le agregan originalidad, le agregan profundidad, el mundo de ustedes, no hay nada que los detenga. 5 gerentes de medios poderosos no puede detener el entusiasmo de ustedes. Ahora, para eso es muy importante la formación. Para mí no hay periodismo renovado, no hay periodismo superador si no, ustedes no leen mucho, no se forman mucho, no ven muy buen cine, muy buenas series, si no son algo así como los que más tienen en la cabeza la necesidad de formarse, porque la disputa por la atención del otro para retenerlo en lo que nosotros producimos, básicamente tiene que ver con la capacidad que desarrollemos para apasionar al otro, para ofrecerles belleza, ofrecerles originalidad y ofrecerles profundidad. Y para eso uno tiene que formarse mucho. Así que tengan fe en el futuro, que ustedes son el futuro de los medios en la Argentina, tienen que ser el futuro de los medios en Olavarría, tienen que tener pasión por lo que hacen, porque si eso lo tienen, todo lo demás les va a venir. Se me ocurrió una pregunta, perdón. Sí. Quería saber, cuando se crea un medio nuevo, en Olavarría están surgiendo medios nuevos y eso, ¿cómo se hace, digamos, para que se vaya instalando, digamos, en la sociedad, generar más lectores y cosas, además de la belleza y de todo lo que ha dicho? Porque muchas veces se puede hacer una buena nota, pero por ahí es muy difícil que se llegue, digamos, a amplias personas, y más en pequeños portales o pequeñitas redacciones y eso. Mira, es una construcción, es como construir una casa, ¿viste? Vas poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, sobre otro ladrillo. Bueno, esto es lo mismo, es construís un par de programas. Yo, si hicieran un medio local, no les recomendaría armar una grilla extensa. Con que armen un programa, 2 programas, está bien. Y eso empieza construyendo algo que esté bien para ustedes, que lo vayan probando, que tenga el lenguaje de ustedes. Todas las nuevas lógicas de streaming lo que demandan es autenticidad, es ser como somos. Y con eso lo que se trata es de articularlo con un buen sistema de difusión en redes, ir construyendo audiencia al mismo tiempo que vamos construyendo seguidores en redes, y eso va aumentando una audiencia hasta que un día, cuando se quieran acordar, pasado meses, pasado un año, se van a dar cuenta que tienen una audiencia que no esperaban tener, y que han construido un medio. Porque, ¿qué es un medio? Un medio es la audiencia que logramos construir. Un medio se construye en recepción, no en emisión. Yo puedo estar emitiendo todo el día, que si del otro lado no tengo nada, no tengo un medio. Para que haya medio tengo que tener gente del otro lado. Y para eso tengo que construir una audiencia. Y la audiencia se construye como se construye una casa, un ladrillo sobre el otro, todos los días. Buenísimo, Adrián. Así como cierre simplemente con esta metáfora del ladrillo, se me ocurre que de los medios hegemónicos grandes hay un accionar mucho más sincronizado que de los pequeños y más polarizados locales incluso. ¿Sería posible conformar un núcleo de pequeños medios que actúen un poquito menos en disonancia, un poquito más en el mismo sentido para hacer frente? Porque por ahí una voz omnipresente, grande, multimedial y nacional frente a pequeños intentos locales que encima no se complementan o se esconden información, es muy difícil frente a esta polarización. ¿Sería necesario crear
como un núcleo de pequeños medios? ¿Sería posible generar de medios locales, provinciales, de diferentes ciudades, para hacer quizás un frente un poquito más poderoso frente a estos grandes medios que parece que son ingobernables o difíciles de enfrentar? Yo creo que sí. Vieron que lo imposible no es otra cosa que aquello que todavía no llegó a ser posible. Para hacerlo repetido, lo repetido no va a funcionar. Lo que termina funcionando es aquello que uno inventa. Está bien, un invento puede funcionar o no puede funcionar, pero para que funcione tiene que ser un invento. Y yo creo que está bueno desarrollar medios locales, por ejemplo de streaming, y después ir articulándolo, ir generando corresponsales entre sí a tal punto de ir generando una red. Eso es absolutamente, a mi juicio, eso no está en el campo de lo imposible, eso está en el campo de lo que es absolutamente posible. Y si el medio no se transforma en masivo, por lo menos les va a servir para que ustedes hagan una práctica y se formen en la práctica construyendo streaming y construyendo periodismo audiovisual. Bueno, Dani, ahora sí, te dejamos, ya tuvimos más de una hora exprimiéndote, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá. Creo que era una voz necesaria. Este justo es el cierre también de la cátedra, digamos, de nuestro trayecto, así que, y en el mes del periodista, feliz día también. Gracias por lo que haces en la radio, por este intento, a pesar de que dicen que la verdad está muerta, mientras alguno sostenga, aunque sea un pequeño lugar donde se intenta decir, sigue viva. Hay que creernos lo otro también, no comernos el discurso que nos quieren imponer. Gracias por estar y nada, te agradecemos y quedás comprometido para algún otro encuentro en algún momento. Cuando ustedes quieran. Para mí es muy importante que los jóvenes tomen el tema de comunicación en sus manos, porque los que lo tienen ahora mayoritariamente en sus manos nos llevan al apocalipsis. Bárbaros, gracias Dani, estamos en contacto. Que estés bien. Chao chicos y chicas, chao. Sí.